Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Walter Kahn y hoy vamos a estar hablando sobre las auditorías de los sistemas de gestión. Para hablar de auditoría, lo primero que tenemos bien presente es que una auditoría es uno de los típicos mecanismos de seguimiento y control del sistema. En esencia, lo que hace la auditoría es centrarse en el cumplimiento de los distintos requisitos que hacen al funcionamiento de los procesos. Lo que una auditoría hace es evaluar en un proceso que tanto se están cumpliendo los distintos requisitos que hacen al funcionamiento de este proceso. Si hablamos de que una auditoría evalúa requisitos, pues para que podamos hacer una auditoría nosotros indefectiblemente necesitamos estos requisitos. Una auditoría no es más que la verificación del cumplimiento de requisitos. Dentro de estos requisitos nosotros podemos estar hablando de los distintos procedimientos, entiéndase los controles operacionales, podemos estar hablando de la política, podemos estar hablando de toda la información del análisis de contexto con el cual terminamos definiendo los objetivos del sistema, podemos estar hablando de toda la información con la cual identificamos los eventos y hacemos el análisis de riesgo a cada uno de estos eventos, como así también la norma de referencia que usamos para implementar este sistema cuya disciplina estamos trabajando. Este conjunto de requerimientos que pueden ir desde la documentación propia de la empresa hasta la norma de referencia son los que se conocen en una auditoría como los criterios de auditoría. Son el conjunto de requerimientos de los cuales nos valemos al hacer una auditoría para verificar si los procesos efectivamente cumplen o no con estos criterios. Si ya tenemos claro que una auditoría requiere de requerimientos, entiéndase los criterios de auditoría, nosotros vamos a encontrar que todas las normas definen a una auditoría como un proceso sistemático, porque se hace siguiendo una metodología definida, independiente, porque el auditor nunca jamás audita su propio trabajo, y documentado, porque queda evidencia documentada la ejecución de la auditoría en forma de informes, en forma de las acciones de mejora que se generan a partir de las no conformidades detectadas, en donde la función que es el auditor lo que hace es adentrarse en el proceso que va a auditar, y en este proceso lo que busca es recopilar evidencias de manera objetiva de este proceso y estas evidencias evaluarlas qué tanto cumplen o no con los distintos criterios de auditoría, sean los controles operacionales, sea la política, sea toda la información de la gestión de riesgo y la construcción de nuestros controles operacionales o eventualmente la norma de referencia. Y cuando hablamos de hacer una auditoría, toda auditoría, para que sea una auditoría de sistemas de gestión, la auditoría debe reunir dos principios fundamentales, son los dos pilares que sostienen a cualquier proceso de auditoría, que son, por un lado, el principio de la imparcialidad, que ya les comenté que en principio un auditor no debe auditar su propio trabajo, aunque cuando hablamos de imparcialidad no hablamos solamente de que yo no audite mi trabajo, porque podría darse el caso de que yo sea lo suficientemente profesional y maduro para auditar mi trabajo, pero aún así yo podría no identificar incumplimientos en los criterios de auditoría por el hecho de que estoy inmerso en la operativa y ya no puedo ver incumplimientos. La imparcialidad viene fundamentalmente por ese lado, pero el principio de imparcialidad también viene por un punto muy relevante que tiene que ver con el hecho de que cuando yo hago una auditoría, yo no puedo ni sugerir ni recomendar absolutamente nada al auditado. Si yo recomiendo al auditado algo respecto a su proceso, que haga una modificación, que haga cambios a nivel de control operativo, el auditado muy posiblemente me hará caso, porque parte de la base que quizás, como yo soy auditado, yo conozco más de la norma que él. Lo que podría llegar a pasar en una siguiente auditoría, en donde ya sea me toque a mí o me toque a otro auditor, podría llegar a pasar que ante el cambio que el auditado hizo, ahora sí el auditado tiene una no conformidad,
Y en ese momento en el que identifiquemos la no conformidad, pues con justa razón el auditado se va a enojar y podría decirnos, pues yo hice este cambio única y exclusivamente porque a mí me recomendaron en una auditoría anterior. Cuando un auditor recomienda, pues estamos perdiendo el principio de la imparcialidad, razón por la cual todo lo que hacemos es verificar si el proceso cumple o no cumple con los criterios. No recomendamos, no sugerimos, no incitamos absolutamente al auditado en el momento en que hacemos una auditoría. Y tenemos el segundo principio fundamental, que es el principio de la objetividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una auditoría, yo estoy evaluando la evidencia que estoy observando en el proceso contra un requisito bien definido que de hecho hace parte de los criterios de auditoría. Únicamente voy a indicarle al auditado que tiene un incumplimiento en el supuesto de que yo vea en su proceso una situación que explícitamente está incumpliendo uno o más criterios de auditoría. En ese caso tenemos un incumplimiento o una no conformidad. Esto es súper importante. Ante el principio de la objetividad, nosotros no evaluamos contra pareceres, nosotros no evaluamos contra creencias, nosotros no evaluamos contra percepciones, pues nada de eso es objetivo. Objetivo es lo que yo veo que incumple explícitamente con un criterio de auditoría. Ya tenemos que una auditoría se trata de verificar requerimientos, en esencia. Si ya tenemos claro que una auditoría tiene criterios de auditoría y que una auditoría se sostiene absolutamente siempre en esos dos principios fundamentales de cualquier auditoría de sistema de gestión, nosotros vamos a ver que una auditoría tiene unos cuantos pasos básicos que hacen a lo que es el proceso. Una auditoría arranca con la planificación, que es cuando, teniendo en cuenta los procesos del sistema, nosotros valiéndonos de un análisis muy similar al análisis de riesgo, nosotros vamos a identificar cuáles son los procesos relevantes y con esta información vamos a armar un cronograma de auditorías en donde definimos en un plazo de tiempo que puede ser semestral, anual, hasta en algunos casos bianual, en qué tiempos de este cronograma vamos a estar auditando los distintos procesos del sistema. Y luego, para cada una de las auditorías de nuestro cronograma, nosotros vamos a estar definiendo quién va a ser el auditor o el equipo auditor responsable de realizar las auditorías. Vamos a estar definiendo para cada auditoría los criterios de auditoría que aplicarán y vamos a estar definiendo también lo que hace al plan de auditoría, en donde aclaramos explícitamente los tiempos que nos van a tomar hacer cada una de las distintas entrevistas y recolección de evidencias a lo largo de la auditoría. Tenemos en esencia dos documentos de planificación, el cronograma de auditorías y el plan de auditoría. Una vez que la auditoría está planificada y ya tenemos el equipo auditor designado, primeramente se hacen de los criterios de auditoría que les va a tocar auditar en esa auditoría en particular, evalúan estos criterios de auditoría, corroboran que estos criterios de auditoría por de pronto cumplan con la norma de referencia y lo que hacen con esta evaluación finalmente terminan construyendo el checklist o la lista de verificación de auditoría. Y aquí es súper interesante porque la lista de verificación de auditoría nosotros la deberíamos de elaborar siempre con la última documentación vigente, los últimos controles operacionales vigentes y no tener una lista de verificación que alguna vez se elaboró y que tenemos eso como guía para hacer la auditoría. Porque como los procesos cambian y la documentación cambia de la mano de los cambios en los procesos, lo que vamos a tener es que si usáramos una lista de verificación que se hizo en algún tiempo pasado, muy posiblemente ya está obsoleta, muy posiblemente ya no contempla información relevante al momento de llevar a cabo la auditoría. Aquí también es importante tener presente que cuando preparamos nuestra lista de verificación de auditoría, nosotros como auditores vamos a tener dos tipos de auditados a quienes vamos a entrevistar de perfiles diferentes. Vamos a tener por un lado
el perfil del gestor del proceso, el que administra el proceso que vamos a auditar, y vamos a tener por otro lado el perfil del operativo del proceso, entiéndase aquella persona que ejecuta la tarea operativa día a día, si fuera en el caso de mi carpintería, el que está clavando la madera en el proceso productivo. Al gestor yo tengo que preguntarle respecto a la matriz de riesgo, tengo que preguntarle respecto a los objetivos y sus indicadores y tengo que preguntarle respecto a las acciones de mejora que él tomó a partir del funcionamiento de su proceso. Y tenemos por otro lado el perfil operativo, que en el ámbito de su responsabilidad, si bien puede manejar temáticas que hacen a la matriz de riesgo o que hacen a los objetivos, normalmente en el ámbito de las responsabilidades esta persona va a estar a cargo de la operación en sí. Entonces a esta persona nosotros vamos a preguntarle preguntas asociadas al conocimiento de la política, vamos a corroborar que realmente tenga a mano la documentación pertinente, los controles operacionales. Nosotros vamos a evaluar, vamos a preguntarle si ejecuta de manera correcta las actividades operativas y si es capaz de lograr resultados consistentes en la ejecución de estas actividades. Nosotros preparamos la auditoría y ya pasamos a ejecución. En el paso de ejecución, que el auditor va, valiéndose de la lista de verificación que preparó, va a introducirse en el proceso que le toca auditar y en este proceso va a empezar a recolectar evidencias para evaluar si este proceso cumple o no con los criterios de auditoría. Las evidencias que como auditores vamos a valernos van a venir de una de tres posibles fuentes, o de los registros del sistema, los formularios que están completados, o de lo que estamos observando en el momento en que recorremos el proceso, o de las entrevistas a los distintos involucrados con el proceso, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel operativo, en la ejecución de las tareas que hacen a los procesos. Muchas veces, por razones asociadas al recurso tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos como auditores, no podemos revisar absolutamente todos los registros, ni observar todo lo que está pasando, ni tampoco auditarle a todos los posibles involucrados en el proceso, en cuyo caso nosotros lo que vamos a hacer es tomar una muestra. Vamos a tomar una muestra a los registros, vamos a tomar una muestra a los hechos, que es lo que observamos en el tiempo en que nos acercamos al proceso, y vamos a tomar una muestra de entrevistados, donde ya vimos en un video anterior, nuestra muestra debe ser representativa, lo que yo tomo debe ser un fiel reflejo del resto de la población, pero sí también la cantidad que estoy tomando de muestra debe asegurar que yo tenga el menor error posible al momento de definir si la evidencia que estoy viendo se constituye o no en un cumplimiento de los criterios de auditoría. Una vez que culminamos la ejecución, pasamos ya a la conclusión, que es el momento en donde el auditor, luego de haber recolectado toda la evidencia, empieza a evaluar esta evidencia y lo que hace en esencia es compararla con los criterios de auditoría. En el momento en que comparamos la evidencia con los criterios de auditoría, constituyen un hallazgo, en donde el hallazgo puede ser, en el caso de un cumplimiento de los criterios de auditoría, hablamos de una conformidad, o en el caso de algún incumplimiento de los criterios de auditoría, hablamos de una no conformidad. Por de pronto, una no conformidad es cualquier evidencia que observamos en el proceso que explícitamente incumple uno o más criterios de auditoría. En el caso de que encontráramos alguna no conformidad, nosotros deberíamos identificar cuál es el capítulo de la norma que nos habla de este proceso que estamos auditando. Deberíamos, saliéndonos del criterio de auditoría específico en el que estamos teniendo el incumplimiento, definir cuál es ese incumplimiento, y con esta información nosotros preparamos el informe de auditoría, que posteriormente es enviado al responsable del proceso para que él de esta forma arranque su proceso de mejora continua, acciones de mejora, típicamente a partir de las acciones correctivas para las no conformidades que fueron detectadas en el proceso de auditoría. El proceso de auditoría tiene estos 4 grandes pasos: la planificación, la preparación, la ejecución, que es la parte de lo que vemos,
muy importante, es un proceso muestral. Y por último, la conclusión, que es el paso en donde el auditor toma cada una de las evidencias que fue recolectando a lo largo de la ejecución y estas evidencias las compara con los criterios para definir si el hallazgo es una conformidad o si es una no conformidad. Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo por su atención. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan con su grupo, con sus amigos, que nos dejen sus comentarios. Yo soy Walter Candia y nos vemos en la siguiente.